Bienvenidos, amados hermanos, bienvenida familia a a esta bendición del Eterno que nos regala a través de su palabra, a punto de finalizar el Teilim, perdón, el libro de Teilim, el libro de los Teilim, de los Salmos, eh, jornadas maravillosas, perfectas, diría yo, porque pues es el Rey, el Todopoderoso, quien las imparte, quien nos regala pues de su entendimiento, de su comprensión, abre nuestras mentes y nos permite subir en el discernimiento, porque pues no es por nosotros, gracias al Eterno, es por su obra eh, poderosa. Oro en las manos. Tenemos oro en las manos, caminamos con el regalo precioso y maravilloso que el Eterno nos ha dado, nos ha otorgado. Este Teilim de hoy hace una especial acepción de personas. Esa parte me parece maravillosa porque conocíamos en el antiguo campamento que Dios no hace acepción de personas y resulta que sí. Resulta que sí, es tremendo y lo vamos a ver, por supuesto. Esta palabra tiene una explicación, no sale de mis cabellos, eh, sale de justamente el discernimiento del Todopoderoso, no sale de mi entendimiento, sino de lo que podemos comprender a través de la Escritura y de lo que nos ha regalado desde el inicio, desde cuando engendró a Israel, porque se enfoca no en todos, los mandamientos no fueron dados a todos, no fueron dados a todos, aunque la palabra dice, tanto el israelita como el extranjero guardarán la Torá. Pero hay un entendimiento muy interesante que nos regala nuestro pastor Ferley, y es que, eh, pues porque vamos a él, ¿no? A preguntarle y toda la cosa. Entonces, venga, pastor, pero ¿cómo así? Entonces, era, era, era con, era con Israel, pero ahí dice la palabra que era para todos, y dice él en el entendimiento, ¿no? Y la luz que nos da el Padre a través de su entendimiento, dice, pues sí, pero al final, eh, ese que era extranjero y vino a hacerse a los mandamientos del Eterno, pues se vuelve inmediatamente israelita, porque sí, extranjero antes, pero dice la Torah que tiene que guardar los mandamientos. Ok, voy a guardarlos. Y entonces, en ese instante, ¿qué se vuelve? Ah, muy bien y muy fácil. Hay unos hermanos muy queridos, amados, eh, que se encuentran en este momento en España. Ellos se fueron y en un momento, pues, empezaron a hacer los trámites, ¿verdad? Para estar completamente en línea con la legislación del país. Lo primero por lo que se opta es por permiso para trabajar y de ahí en adelante por la residencia y luego la ciudadanía. Y entonces al ser ciudadano ya tiene todos los derechos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando uno se hace ciudadano, tiene todos los derechos, pero también todas las obligaciones. No es solamente tener, pues fácil, eh, tengo derecho de trabajar, tengo derecho y permiso de desplazarme por el país. También tengo derecho a pagar mis impuestos y tengo derecho a reclamar los beneficios de pagar impuestos. De pronto en estas latitudes no sé, no, sí, se encuentran esos beneficios cuando uno paga impuestos y entonces uno tiene un momento en donde le devuelven parte del porcentaje que pagó por unas deducciones ahí que tiene en las entidades gubernamentales en este país. Ahora, particularmente lo sé en Estados Unidos y creo también que se hace en Europa, hay una devolución de los impuestos. Eso es interesante, pero esos son los derechos que uno adquiere cuando uno se hace a la constitución de un país, cuando se hace ciudadano. Eh, y quien quiera ser parte de este pueblo, quien quiera ser pueblo de Israel, cuando se hace los mandamientos, entonces, pues quien quiera tener la ciudadanía debe acogerse a ellos, a estos mandamientos, a los mandamientos del Eterno que se expresan en la Torá. Eh, entonces, al acogerse a ellos, pues normal, como en cualquier estado, aunque este no es cualquier estado, es el estado del Shaddai, es el estado del Rey Supremo y Todopoderoso, Yahvé Baot, el grande y supremo Rey. Lo invito a hacer la bendición por la bendita Torá, amado hermano, acompáñeme. Eh,
bendición por la Torá, Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher, Bahar, Banu, Mikol, Amim, Benatan, Lanu, et Toratu. Baruch, Ata, Adonai, Noten la Torá. Amén. Y dijimos, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones. Escucha, nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Maravilloso. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Esto lo declara Israel, por supuesto. Baruch Hashem. Corresponde el día de hoy entonces a la continuación del Teilim 147, con el preámbulo y abrebocas que estudiamos ayer desde la sabiduría, eh, con el pastor Humberto. Y lo invito a que vayamos leyendo, empieza la porción 12, el que tenga su arma, por supuesto, lo entendemos que es la Biblia, consigo, pues si me puede acompañar, pues Baruch Hashem, se va a nutrir, porque una cosa es que yo la ponga ahí y que la explique, pero algo muy diferente y pasa algo sobrenatural cuando uno lee la escritura, porque es el espíritu del rey el que nos regala su fuerza, su entendimiento, es el que nos regala justamente esa comprensión de la escritura. Entonces dice ahí el Tehilim 147, para empezar, dice, se me pegan los labios, eh, para empezar, dice ahí en el versículo 12, oh, Jerusalén, Jerusalén, glorifica a Yahvé, alaba a tu Elohim, oh Sión, porque él fortaleció las trancas de tus puertas y bendijo a tus hijos en medio de ti. Él le otorga a tu territorio el bienestar y te satisface con trigo selecto. Justamente estudiamos las bendiciones que el Eterno dio a su pueblo, que entregó solamente a Israel. Las estudiamos, estamos estudiando justamente las parashot que hablan de esas bendiciones que da el Rey Eterno a su pueblo, a Israel. Y le voy a mostrar cómo es que Israel tiene esa providencia. Vea lo que dice el versículo 15. El versículo 15 no está ahí, pero está justamente en el Teilim. El que lo siga conmigo dice, él envía su palabra a la tierra, su mandato corre veloz. Ok, de acuerdo con lo que dice el profeta, me hacía pensar, de acuerdo con lo que dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 55, porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Yahvé. Como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están muy por encima de sus caminos y mis planes por encima de sus planes. ¿Cómo es que decía el versículo? Él envía su palabra a la tierra, su mandato corre veloz. Miren lo que dice el versículo 10 de Isaías 55. Porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allá, y dar semilla para sembrar y pan para comer. Ah, no, perdón. Porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y hacen producir vegetación y dar semilla para sembrar y pan para comer, así es la palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo y logra lo que la envío a hacer. Tremendo, Baruch Hashem. Es entonces la promesa divina y verdadera y perfecta y poderosa y la palabra que sale de su boca a cumplir lo que él la mandó a hacer. Es decir, la envía su palabra a la tierra y su mandato corre veloz. Es decir, la ejecución de su palabra, lo que la mandó a hacer. Baruch Hashem. Y entonces en esa línea, y sin ninguna duda, porque él es el hacedor, no hay cómo dudar, no hay cómo ponerlo en duda. Sin embargo, y aquí voy a empezar a hacer el énfasis que el Eterno nos regala para este día. Sin embargo, a pesar, o mejor, con esa providencia divina, que Él manda su palabra y cumple, y lo cumplirá, y diga amén. Sin embargo, el hombre pues debe ser probado, o la emuná del hombre debe ser probada, y pues nuestros caminos antes iban en un sentido. Y entonces aquí quiero hacer un recorderis de dónde estábamos y a dónde el rey nos ha traído y por qué la palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. Entonces, nuestros caminos iban en un sentido antes, desordenado, desenfocado, no alineado con la dirección del Eterno. Ah, pero probablemente nos iba bien, probablemente teníamos
voy a decirlo así, no, no, lo voy a decir así, éramos de buenas. Entonces, gracias a Dios, pero no era precisamente lo que se decía. No, yo sí soy de buena, yo sí, no, es que mi espalda es la mejor, decía uno, ¿verdad? Que es por mi espalda. Yo sí tengo la mejor espalda cuando entraba a una tienda y entonces, o a un mercado o a un lugar para comprar, y entonces empezaba a llegar la gente. Yo sí soy, tengo la estrellita, soy muy de buenas o, o tengo muy buena espalda, ¿se da cuenta? Entonces, todo, como lo decía un estudio hace poco, Sanyo. Entonces, ese, gracias a Dios, pues no se mencionaba, no se mencionaba. Entonces nos iba bien y en caminos anteriores difícilmente se le daba la honra al Eterno por lo que permitía en su creación, por lo que él ni siquiera se identificaba que era él el que estaba en control. Se pasaba por alto esa palabra que habló nuestro Adón Yeshua, que el Eterno hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, que está allá en Mateo 5. Se pasaba por alto, ¿no? Pues la ignorancia, ¿verdad? Hasta atrevida, pero es fiel. Siempre fiel y su misericordia para siempre, nueva cada mañana, y decide por amor así, escuche, por amor a sí mismo, escoger a su pueblo. Entonces, por encima de nuestros pecados e iniquidades, nos hace parte de sus planes. Sí, sí, más o menos vio esa cronología. Algunos, bueno, yo no nací en hogar cristiano, así que a mí me tocó vivir las inclemencias de estar fuera y la porquería absoluta y, bueno, en fin, totalmente eh, sin esperanza. De verdad que en mí se cumple esa palabra que fui escogido de lo vil y menospreciado porque sí hay niveles de bajeza, pero, uff, el Eterno hace cosas maravillosas definitivamente como Él quiere y le parece, sin merecerlo, porque de algo estoy seguro y es que no lo merecía, pero a Él le plació y de lo vil, de lo absolutamente desechado, porque, claro, allá no se me veía como desechado ni despreciable, porque pues claro, el ego y el orgullo permanecían sin reconocer al Eterno, sin reconocer su obra. Y todo es porque tenía buena espalda, porque yo soy de buenas, porque yo y yo y yo. Y entonces pues va uno creciendo y él empieza a permitir esos procesos y empieza a permitir eh, y empieza a quebrantar y empieza a fortalecer eso que empieza a dar. Y entonces, pues, por encima de nuestros pecados e iniquidades, nos hace parte de sus planes y nos da la palabra y nos encamina y nos trae de vuelta. Con todo eso, como lo hemos hablado insistentemente, con todo eso, con toda esa misericordia, con esa bondad, con esa majestad, con esa ternura, con ese amor, con todo eso, como lo hemos hablado insistentemente, caminamos en la línea delgada de nuestras bajas pasiones. Porque en lo pandito de nuestro corazón, de pronto, mis hermanos, bueno, ustedes mucho más que yo, pues tienen muchas propiedades y bendiciones y son pues por la gracia del Eterno personas justas y santos. Santos no porque sean perfectos o no porque seamos perfectos, sino porque estamos apartados. Apartados ahora para hacer lo que corresponde al Eterno. Eh, pero entonces, después de todo eso grande del rey, entonces caminamos en la línea delgada de nuestras bajas pasiones, el corazón. Entonces, de nuevo, de pronto vuestras personas, pues en lo pandito, y de pronto yo, de pronto, solamente de pronto, tenemos algo bueno. Pero particularmente yo, en lo profundo, sé que eso está bastante complicado. Y bueno, dice la escritura que tenemos bajas pasiones, que tenemos concupiscencia, como lo explica Pablo, como lo explica Rab Shaul en su carta a los romanos, y yo leía ese pedazo y no tenía cómo apartarlo, no tenía cómo sacar y extractar solamente una porción, así que pues la voy a leer para que entendamos que, bueno, lo explicó Pablo, lo explicó Rab Shaul,
Y bueno, pues para nuestro conocimiento y el entendimiento de quién era Pablo, de quién era Shaul, fariseo de fariseos en cuanto a la ley fariseo, decía, eh, no, pues estricto, mejor dicho, como ninguno, además conocedor, además habiendo estudiado y habiendo discernido como ninguno, la Torah para nosotros, para los que estábamos, para los que éramos nosotros, es decir, para los gentiles, los que éramos, dije. Entonces, allá en ese momento, entonces en ese momento define esto tremendo de él. Mire que parte de él, pero pues yo al menos yo lo asumo incluso en la actualidad. Mire por qué. Romanos 7, el versículo 14, voy a leer desde el versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la Torá es espiritual. En otras versiones dice la ley, pero entendemos ya en este camino que ahí se refiere a la Torá, porque la Torá es espiritual, dice, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Leo la versión israelita nazarena. No me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Tremendo. Es Rab Shaul hablando. Ok. 16. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena, la Torah es buena, pero entonces ya no soy el que actúa, pero entonces dice, ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Ok, pero entonces no soy yo, no, sí, sigo siendo yo, pero el pecado que mora en mí. 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, y aquí vamos a entrar en esa definición, el bien no es permanente, no es permanente. Por eso digo, en lo pandito, de pronto, yo, al menos de pronto tengo algo bueno, de pronto. Vosotros, hermanos, mucho más. Pero yo, por lo menos, a veces, no siempre. Y ahí lo afirma Pablo. Entonces yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, no es permanente. Entonces a veces, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. Tremendo. Shaul hablando. No hago el bien que quiero hacer, en cambio el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces termino, como lo confesaba hace poco en una mesa de Shabbat, y le decía a mis hermanos, es terrible, miren lo que es la dureza y, la, y lo feo de mi corazón, porque yo puede que, claro, como dice Rab Shaul, eh, quiero hacer el bien, pero adentro esto es una locura. Y entonces, claro, había acabado de llover y yo venía de un lugar y cuando iba en el camino, yo quería salpicar a la moto que estaba al lado mío y yo quería pasar por un charco y salpicarlo. Y claro, bendito el Eterno, pues no lo hice, no lo logré hacer, no lo logré porque claro, esos son los poderes que actúan, los que batallan en mi cabeza. Y yo quería salpicarlo, es la porquería de mi corazón, yo quería y iba y yo estaba buscando un charco, pero entonces claro, y ahí empezaba la lucha y entonces no, eso no se hace bien, eso no está bien, es otra persona, puede ser, puede llegar a ser un israelita, y en fin, y empezaba esa lucha en mi cabeza, gracias al Eterno, pues no lo hice, pero lo deseé, y dice la escritura que no es lo que sale de la boca, sino lo que entra lo que entra. Perdón, disculpe. No es lo que entra, es al revés. No es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale. Esas cosas que están allá dentro del corazón. Y entonces, pues claro, lo confesaba. Gracias al Eterno, el confesarlo, pues digamos, me expone y de alguna manera, pues no es con descaro, ni más faltaba. No, yo quiero dominar eso, yo quiero dejar de pensarlo, pero viene a mí. Y lo decíamos, ¿quién es, en esa mesa lo decíamos, quién es hoy capaz o quién se atreve a mostrar la pantalla de sus pensamientos en la pantalla de ese televisor? Lo decíamos, nadie levantó la mano. Nadie lo pudo hacer porque es terrible. Incluso hasta plantearlo, incluso hasta llegar a plantearlo, pues viene el espíritu de la verdad a nosotros y pues nos dice, no, espérate, espérate, hay cosillas que no podrías proyectar. Entonces,
Tremendo. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí. Tremendo. Versículo 20. Versículo 21. Así que cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. Lo declaraba Rab Shaul, lo explicaba perfecto Rab Shaul, conociendo su humanidad, que dijo, ese fue el que dijo, síganme a mí como yo sigo a Yeshua. Ese fue el que dijo eso. Tremendo. El Eterno escogió al hijo de Ishai, al rey David, porque dijo de él, el corazón que es conforme a mi corazón. Y se me ocurre pensar en un drash, un comentario del hermano Chov. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Se le presentó en medio del camino a Damasco a Rab Shaul por lo mismo, porque era un corazón conforme al de él. Tenía temas, tenía temas. ¿Qué tal? Solamente le fue dado un aguijón en la carne para que no se enorgulleciera, para que no se creciera por toda la magnitud de sabiduría, de conocimiento, de impresionante maravilla que se le fue mostrado. Espérate, tú eres un corazón, tú eres el corazón que yo quiero, que yo amo, pero necesito que se aplaque un poquito, un aguijón en la carne te doy. Pero míreme el discernimiento que hace, mire la humildad de Rab Shaul. En mi interior me deleito en la Torá de Yahvé, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de este principio de pecado que hay en mi cuerpo. Desgraciado de mí, desgraciado de mí. ¿Quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Gracias a Elohim, que cuento con Yeshua, la gloria para el Rey. Gracias a Elohim, que cuento con Yeshua, el Mesías, nuestro Maestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torá de Yahvé, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso fue escogido. Yo digo, se me ocurre pensar ya después del tiempo, porque era un corazón que así como tenía de discernimiento, así como le gustaba y respiraba la Torá, porque es que es tremendo, como él decía de él, fariseo de fariseo, a la ley estricto, perseguidor de los que se decían que guardaban. Tremendo, tremendo, porque tenía convicción, porque tenía convicción. Entonces, vuelvo, caminamos en esa delgada línea. Desgraciado de mí, tratando de salirnos de la línea del Eterno, del propósito divino. Gracias al Eterno, que cuento con Yeshua el Mesías y con el Mesías su palabra, porque el que tiene al Mashiach, el que tiene a Yeshua, amplia garantía tiene de victoria, aunque es solo garantía de que su palabra, de que su parte fue hecha perfecta y que si nos ceñimos a él, la victoria está asegurada, punto. Esa es la garantía. El otro pedazo, aunque mínimo, porque lo grande y poderoso fue hecho por él, ¿cierto? Aunque el otro pedazo mínimo es el que nos corresponde a nosotros correr. Y tremendo porque ese pedacito, escuche, ese ese poquito nos cuesta muchas veces vencer. Ese poquito, porque es que la obra perfecta, grande y poderosa la hizo Él en el madero. La hizo Él perfecta desde antaño, desde sus mandamientos, desde todo lo que dibujó para nosotros, para que camináramos al bien, pero que no íbamos a hacer. Y que entonces vino a redimir y a rescatar y a traer a su pueblo. Toda la obra inmensa la hizo Él. Lo que nos queda a nosotros correr es un poquito, pero ese poquito nos cuesta muchas veces vencer. Por lo que explica Pablo. ¿Por qué hago este énfasis aquí? ¿Por qué hago este énfasis aquí? Mire lo que sigue en el Salmo. El versículo 16 dice,
De la nieve como lana derrama la escarcha como ceniza, arroja su granizo como migajas. ¿Quién puede soportar su fría helada? Escuche el privilegio. Versículo 18. Envía su mandato y los derrite, sopla y fluyen las aguas. Él envía su mandato a Jacob, sus estatutos y reglas a Israel. Ah, entonces aquí nos vamos centrando. Ya aquí nos vamos alineando, nos vamos concentrando en el propósito de la enseñanza de hoy, es que da su mandato, sus leyes, sus reglas a Jacob, sus estatutos y preceptos a Israel. Ah, entonces vemos a la acepción de pueblos que hace el Eterno y el final de este salmo es tremendo. A ver, precisemos entonces, ¿quién tiene hoy el discernimiento de esa palabra? El que le envía su mandato a Jacob, sus estatutos y reglas a Yahvé. Y el final de esto es tremendo. Pero dice, y aquí me uno a la sugerencia divina proferida por el profeta Jeremías cuando dijo palabras del Eterno. Jeremías 9, si tiene su palabra, vaya y búsquelo. Jeremías 9, es precioso, es precioso. Si usted es Israel, esta palabra es para nosotros, siempre. Así ha dicho Yahvé, versículo 23. No se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente de su valentía, ni se enorgullezca el rico en su riqueza. Solamente en esto debe uno enorgullecerse. En ferviente devoción a mí. Tremendo devoción, ¿no? Tremendo. Baruch Hashem, así es el rey. Porque yo, Yahvé, actúo con bondad, justicia y equidad en el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara Yahvé. De nada valen la sabiduría, la valentía o las riquezas si no se conoce la bondad, la justicia y la equidad del Eterno. Y esa justicia, esa bondad y esa equidad del Eterno se expresan nada más y nada menos que en su Torah, en su palabra, y es dada a la casa, como dice el Salmo, de Jacob y a la casa de Israel. ¿De dónde el pueblo de Israel entiende esto? ¿Por qué es que el pueblo, porque es que nosotros, voy a decirlo así, porque es que nosotros entendemos esto? Y vuelvo a la palabra, que se gloríe entonces el pueblo de Israel para los cuales se estableció la promesa. Por eso es importante reconocerse, porque ahí es donde es, no, para nosotros, ese, ese gloriarse, como dice la escritura, en conocerlo a él. Te escogí, te escogí, amado, desde antes de nacer. Te escogí desde el vientre, dice el Eterno, Isaías 43. Pero ahora, así dijo Yahvé. Escuche, el que te creó, oh Jacob, y que te formó, oh Israel. Punto y se acabó. Pero ahora sí dijo Yahvé, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, que yo te redimiré, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces, ¿a quién creó? A Israel. Para nuestros hermanos de Yehudá está la promesa, porque han guardado la Torá, el mandato que fue enviado a Jacob, ese es el que se refiere a la escritura. Pero para nosotros, la casa de Israel, que está retornando, está la constancia. Para nosotros, para ellos está la promesa de que un día lo verán. Un día lo verán y llorarán, dice el profeta, y llorarán por ver al que traspasaron y lo reconocerán y él es el rey. Aleluya. Pero para nosotros, la casa de Israel, los que estamos retornando, los que ya tenemos esa palabra, los que conocimos, voy a decirlo así, los que conocimos a Jesús, ¿verdad? Los que conocimos a Jesús, pero que se nos fue revelado Yeshua, que se nos fue revelado Yeshua, la Torá viviente en todas sus expresiones, porque ahora, conociendo a Yeshua, conocemos la palabra de vida, la palabra de verdad, la Torá. Y entonces a nosotros nos corresponde ser constantes, la constancia, permanecer, mantenernos, valorar el oro que se nos ha dado en las manos y no despreciarlo. Pero ¿cómo lo desprecio, hermano Schoff?
Amado, lo despreciamos hablando del hermano. Lo desprecio descuidando a la viuda, al pobre y al extranjero y al necesitado. Lo desprecio descuidando el mandato de amar al Eterno con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todos nuestros recursos y hacerlo así también con nuestros hermanos. Es decir, no amarlos como a nosotros mismos. Porque mire cómo termina el Salmo, mire cómo termina el versículo 20 y es que es tremendo porque eh, es justamente de lo que estábamos hablando, es justamente la acepción de pueblos, la acepción que hace el rey por su pueblo, el amor entrañable con que nos ha amado. Bendito sea su nombre. Mire cómo termina el versículo 20. No hizo así con ninguna otra nación. De tales reglas no saben nada. Tremendo. No hizo así con ninguna otra nación, solo con su pueblo, solo con Israel. De tales reglas no saben nada y termina ese salmo diciendo aleluya. Nosotros queriendo que otros sepan, pero el salmista sabía que era oro en sus manos, dado por el Eterno para honrarlo y glorificarlo, porque rezaba al Elohim de sus padres y nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y al uno y único, al Elohim verdadero del pueblo de Israel. No despreciar al Eterno amado está en nosotros y parte desde el principio de reconocer que lo hacemos con nuestros actos. No se trata de no errar. Imposible es en la carne. Y el que esté libre de pecado, que levante la mano. No, que tire la primera piedra, dijo nuestro Adón Yeshua. Pero se trata de reconocer, se trata de dar la oportunidad de enmendar, demostrar el corazón que ama el Eterno, el corazón conforme a su corazón, ese que habló del hijo de Ishai, del rey David, y que yo en Midrash creo que también fue para Rab Shaul, que es manso y humilde, que se acerca y no aparta, que sobre todo no renuncia y se mantiene firme, porque aunque no haya sido digno, aunque no seamos dignos, al menos yo sinceramente, eh, yo no era digno, yo no era, escuche, yo no era, pero ahora Él me dignifica, ahora es Él el que me dignifica. Yo no era, pero me dio su Torá. Ahora soy digno, porque ahora soy pueblo y Él dignifica a su pueblo justamente con sus mandatos. Nos corresponde a nosotros eso, mantenernos, no juzgar, no renunciar, mantenernos firmes. Porque, de nuevo, aunque no hubiésemos sido dignos, escuche, le fueron dadas ordenanzas y mandamientos. Nos fueron dadas ordenanzas y mandamientos. Recuerda la casa de Israel para andar así, para bendición, para vida que solo fueron prometidas al pueblo del Eterno. Que viva el pueblo de Israel. Am Israel Hay, como cantaba la alabanza del principio. Este Am Israel High es un lema de continuidad y resiliencia que se invoca con frecuencia en momentos de dificultad. Y que viva por toda la bondad, y que viva por toda la bondad y misericordia y soberanía, que viva Israel, pero por toda la bondad, misericordia y soberanía que el grande y supremo Rey ha hecho y ha tenido por nosotros Israel. Gloria al Rey, aleluya al poderoso, santo y sublime Rey maravilloso. Gracias por regalarnos esta palabra, tu salmo, para dejarnos entender y comprender que es por tu gracia, por tu magnífico poder, por tu fortaleza y no por nosotros. Bendito es por amor a ti que lo has hecho y nos has permitido estar en tu redil y volver a tu redil, santo, sublime, darnos esta palabra, oro en nuestras manos, oro tuyo, magnífico oro, Padre, para que lo tengamos en nuestras manos y hagamos conforme a la bondad, benevolencia, misericordia y soberanía y poder con el que tú lo has mandado a nosotros. Por favor, como dice el Salmo, pone en nosotros un corazón humilde, Padre, para recibir tu palabra, para ser conforme, para poder decir, Padre, te amo con sinceridad porque amo a mi hermano, porque amo a mi hermano porque estoy con él, porque
lo entiendo, lo entiendo. Por lo menos me esfuerzo. Por lo menos no digo nada en contra de él. Y entonces no lo estaré haciendo contigo. Bendito poderoso, ayúdanos a apreciar el oro en nuestras manos. Ayúdanos a apreciar tu palabra. Ayúdanos a ser juiciosos y a ser obedientes a lo que tú has dictado, a obedecerte a ti como tú lo has determinado, de acuerdo al mandato, pero sobre todo al ejemplo perfecto y correcto que nos mostraste en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Gracias, Padre. Gracias por habernos acercado. Nos preparamos hoy para Shabbat. Nos preparamos hoy para el mandamiento. Nos preparamos para tus fiestas porque así tú lo has determinado. Bendito sea tu nombre, Padre, por habernos acercado de la manera más preciosa y bella y hacernos pueblo en tu mano. Bendito Rey, alabado sea tu nombre. Aleluya al Rey. Beshem Yeshua Mashiach, Baruch, Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch, Ata Adonai, noten Torah. Amén. Y mire cómo empieza esta bendición, allá cuando empezábamos a orar, y mire cómo termina. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá, oro en nuestras manos, la Torá de verdad, y que implantaste vida eterna, la promesa por guardar sus mandamientos dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá, Beshem Hashem, Yeshua Mashiach. Amén y amén.